Buen día para todas, para todos, para todes. Es un día para nosotros muy importante. Desde la Secretaría de Equidad y Género de ULAC empezamos una conversación, empezamos a trabajar juntas todas para que podamos construir, ¿no? Construir un camino en el que no dejemos a nadie atrás, en el que no dejemos a ninguna de las personas ciegas o con baja visión de Latinoamérica que sigan siendo discriminadas, que sigan siendo invisibles. Y con este conversatorio buscamos el reconocimiento de todo el colectivo de las personas ciegas y con baja visión del colectivo LGTBIQ de Latinoamérica. Esperamos que con esta conversación que inicia tengamos una larga lista de actividades que nos permitan fomentar la inclusión, fomentar el reconocimiento de la dignidad, de los derechos de todas las personas de nuestro colectivo. En este momento nos acompaña el presidente de ULAC, cumpliendo un poco el compromiso que tiene ULAC de reconocer las diversidades, de reconocer a todas las personas ciegas y con baja visión de Latinoamérica. Señor presidente, Matías Ferreiro, le doy las palabras. Bueno, gracias Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todas, todos y todes. Elizabeth recién decía, tuvo un lapsus ahí, creo yo, que decía cumpliendo un poco el compromiso, y creo yo que sí, que ese lapsus, que seguramente no fue intencional, tiene que ver con que recién estamos iniciando con este movimiento de una ULAC, una Unión Latinoamericana de Ciegos más plural, más diversa, y recién estamos cumpliendo un poco. Es así, efectivamente es así, aunque yo sé que Elizabeth no quería decir eso. Yo creo que recién estamos iniciando en este camino de conversación, de inclusión, de apertura, de lo que es una ULAC, que como todas organizaciones que tienen muchos años, son monstruos pesados, lentos, que tardan en moverse, pero cuando empiezan a moverse generan esos cambios que son necesarios realmente en nuestra organización. En mi caso, a mí no me resulta ajena la temática que vamos a conversar hoy, si bien yo no soy parte de la comunidad, creo que tengo muchos compañeros y compañeras militantes que sí lo son, personas muy cercanas a mí, y creo que durante muchísimo tiempo no solamente se ha invisibilizado, sino que se ha violentado y se ha hasta caricaturizado las distintas identidades, las distintas eh, percepciones que tiene cada cual, y creo que esto es algo que tenemos que empezar a cambiar, y que tal vez quienes somos un poco más jóvenes lo tenemos mucho más interiorizado, y quienes tienen algunos años más lo vienen batallando con distintas formas, distintas maneras desde hace mayor cantidad de tiempo, pero que me parece que es momento de iniciar esto. Elizabeth, y esto es justo reconocerlo, desde un primer momento que asumió la Secretaría, incluso en los momentos de campaña, ya quería trabajar este tema. Y cuando empezamos a trabajar las referencias de los países, solicitamos a los países de la Unión que pudieran compartirnos una persona referencia en el área LGTBIQ, para que pudiera trabajar junto con ULAC. Y yo diría sorprendentemente, pero también lamentablemente no es sorprendente, más no deja de ser indignante de alguna forma, que fueron muy pocos los países que pudieron referenciar a esa persona. Y eso habla efectivamente de una realidad que las personas de la comunidad LGTBIQ viven en el día a día, que son invisibilizadas o que muchas veces son totalmente reprimidas o violentadas. Y creo que es el momento de empezar a dar ese camino de apertura y bueno, nada. Yo sinceramente soy como muy fanático del nada sobre nosotros, o sobre nosotros en este caso, sin nosotros, y creo que es muy poco lo que yo tengo para decir, simplemente acompañar con toda mi fuerza, con todas mis ganas este espacio, y como dijo Elizabeth, ojalá que sea el primero de muchos. Les mando un abrazo grande.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por esas palabras y efectivamente, ULAC está comprometido por trabajar con las diversidades, por reconocer a las personas ciegas y con baja visión de Latinoamérica, reconocer en sus capacidades, reconocer en todo lo que pueden aportar, ¿no? Y crecer y acompañarnos todos en la lucha que tenemos por las múltiples discriminaciones que viven las personas ciegas y con baja visión. Igualmente, en este momento quiero darle las palabras a nuestro primer vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos, al señor Carlos Ferrari, y quisiera realmente pues escuchar ese compromiso que sentimos nosotros en este ejecutivo, en la Junta, ¿no? Por unir a todas las personas, por trabajar todos juntos, porque sigamos alcanzando la inclusión en nuestros países. Gracias, Elizabeth. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Les saludo desde Brasil y es una alegría. Yo quiero saludar a nuestro presidente, nuestra secretaria de Equidad de Género, por poner de verdad esta secretaría en el camino que debe estar, reconociendo la necesidad de luchar, de garantizar la libertad de todas las personas con discapacidad visual de Latinoamérica, de ser, de poder decir quién son, tener la libertad de identidad, de orientación, la libertad de amar, la libertad de vivir, de convivir y de ser reconocido, de no tener miedo de decir quién son. Yo soy un hombre cis, pero no hago parte de la comunidad, pero tenemos, como todas las personas, responsabilidad con esta lucha. Esta lucha es de nuestra, para que nosotros tengamos avances como sociedad. Una sociedad libre es una sociedad que trae consigo respeto, que trae consigo la posibilidad de que las personas tengan la libertad, la condición garantizada de ser, de decir el nombre que quieran ter, de tener la identidad visual que quieran ter, de tener la condición de amar quien quieran y que deseen amar. Entonces yo creo que esto es un marco histórico para nuestra organización, para nuestro LAC. Estoy muy contento y quiero hacer un saludo especial para Valeria Suri de mi país, acá de Brasil, y también, claro, para Abigail, Gustavo, Alison, toda la gente que está con nosotros acá. Saludar los países que se involucran en esta caminada desde el inicio e invitar a la gente que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que no tengan ninguna, que no permitan que ninguna condición possa frenar este camino de libertad, este camino que con certeza, si queremos inclusión, no se hace inclusión por la mitad. La inclusión trae consigo la idea de poder ser verdaderamente quien somos con todas nuestras condiciones, ejercer nuestra humanidad de manera plena. Entonces, les saludo más una vez, Elizabeth, por ser nuestra lideresa en este proceso, y tengo la claridad que vamos a llegar al fin de nuestra gestión 4 años después, más 4 años casi, con mucho más eventos y con mucho más gente involucrada. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Realmente la Secretaría de Equidad y Género está comprometida por trabajar por las mujeres, por trabajar por las diversidades, por trabajar por todas, todos y todes, porque realmente no podemos seguir contemplando la discriminación y sin levantar la voz, no podemos seguir eh, dándonos cuenta, ¿no? Que en nuestros países todavía se discrimina, todavía tenemos menos acceso a la educación, al empleo, a la salud, por cuestiones de género, por una identidad de género que todos tenemos derecho a tenerla, tener esa libertad de elegir, de decidir, de mostrarnos tal cual somos
sin tener miedos, sin tener ese miedo que todavía se tiene a la violencia, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Y el día de hoy tenemos justamente a personas defensores de los derechos, personas que saben levantar la voz, que saben decir, ¿no? De qué manera se tiene que respetar sus derechos y reconocer al ser humano en la condición diversa, ¿no? Porque el ser humano es diverso y así nos tenemos que reconocer, ¿no? Y entonces, el día de hoy tenemos presente aquí, por ejemplo, va a moderar la mesa Abigail Terán, ¿no? Ella es una persona del colectivo LGTBI, es una mujer del colectivo que se reconoce como tal y que defiende su derecho a tener una identidad propia, que defiende su derecho a ser respetada, a ser valorada con todas las capacidades que tiene y realmente pues para nosotras es muy importante verla en ese desarrollo personal, en los logros que va alcanzando, que va teniendo, ¿no? En las luchas y también en sus logros personales, profesionales. Eso es para nosotros fantástico, ¿no? Ver ese crecimiento que está teniendo Abigail. Y bueno, como peruana, doblemente me siento orgullosa porque somos compatriotas, ¿no? Pero esta mesa es internacional, esta mesa tiene a representantes de diferentes países, pues hemos escuchado a nuestro presidente desde Argentina que nos saluda, nuestro primer vicepresidente que nos saluda desde el Brasil, y desde el Brasil también tenemos a Valeria Suri. Discúlpame, Valeria, que no pronuncio tu apellido porque se me enreda un poquito, pero Valeria es también una persona defensora de derechos, es una persona que está luchando por el reconocimiento de derechos, por la igualdad de género, y es muy importante, ¿no? Tener personas así que sean fuertes y se atrevan, ¿no? A salir adelante, al frente y luchar por el colectivo que realmente todavía sigue siendo muy discriminado. También dentro del panel vamos a tener a Gustavo Guzmán de México, nos está acompañando, también miembro del colectivo, una persona defensora de los derechos, una persona que está buscando que nadie se quede atrás, ¿no? Que todos, todas y todos seamos incluidos, que no discriminemos. Y bueno, Alison desde Nicaragua, también una mujer joven, defensora de los derechos de la mujer y defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ. Alison digamos, es una jovencita, una joven, ¿no? En la que creemos muchísimo, y jóvenes como ella, como Gustavo, yo creo que nos van a permitir ir cambiando las condiciones que se dan todavía en Latinoamérica, que todavía se dan en nuestro país, ir cambiando estos dobles discursos que todavía encontramos en nuestros países y mejorando la inclusión, porque las personas ciegas y con baja visión de todos los países tenemos que defender nuestros derechos, buscar el respeto y el reconocimiento de todas las personas, ¿no? Entonces, Abigail, te quiero dar las palabras, te quiero pedir que nos introduzcas un poco más en este conversatorio, en este empezar a dialogar, empezar a escucharnos, a encontrarnos entre todos. Bueno, un saludo para todas, todos y todes. Espero que no se me vaya cayendo la conexión del internet, que está un poco complicada. Gracias a todos los panelistas por asistir y acompañarnos. Gracias a todos los miembros de la mesa directiva también por estar con nosotros. Y bueno, podríamos comenzar la reflexión planteándonos que aproximadamente el 7%, entre el 5 y el 7% de la población de cada país pertenece a la comunidad LGBT y Q+. También tenemos una similar
cantidad en estadísticas en el mundo con respecto a personas con discapacidad. Y naturalmente se cruzan las identidades, ¿no? Vamos a tener identidades cruzadas como personas con discapacidad que están en comunidades indígenas, que están en comunidades afrodescendientes y que en este caso están en la comunidad LGBTQ. Este trabajo interseccional que realiza nuestra identidad nos plantea múltiples retos y uno de ellos es cómo nos observa la comunidad, no solo la comunidad en general, sino nuestras organizaciones, tanto las organizaciones de personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual, las organizaciones. Creo que Abigail tiene algo de dificultades con el Internet. Ella preguntaba, ¿no? ¿Cómo nos observan, ¿no? La comunidad en general, nuestra comunidad, ¿no? Lo más cercano que tengamos, cómo nos observan dentro de la comunidad LGTBIQ y más, y cómo también dentro de las organizaciones de personas con discapacidad visual, en este caso de personas ciegas y con baja visión, cómo realmente nos sentimos incluidas, incluides en estas organizaciones, ¿no? Son esta primera pregunta que planteaba Abigail. Y ya estoy de vuelta, pero creo que Sí, voy a estar Abigail. sin video para hacerlo más ligero porque parece que se ha saturado el internet, así que disculpen. Sí, no hay problema, Abigail. Solo un poco Bueno, estaba completando la pregunta que tú estabas haciendo. Igual continúa, por favor. sí, disculpen. Y quería pasarles la pregunta a las personas del panel, tomando en cuenta también que las comunidades son distintas, ¿no? No es lo mismo Brasil que, por ejemplo, México y que Nicaragua. Y tampoco es lo mismo aquí en el Perú. Tenemos distintos modos de trabajar dentro de las comunidades, tanto organizaciones de personas LGBTQ, organizaciones de personas con discapacidad, y la comunidad en general. Entonces empezaría por Alison, si quieres, podrías ayudarnos con la respuesta, acompañarnos a contarnos cómo sientes tú que te incluye o no la comunidad. Primero LGBTQ, después en organizaciones de personas con discapacidad y en tu comunidad en general. Y para todos vamos así en ronda, después Gustavo y Suri. Vale, yo también tengo algún problema de conectividad, así que si se escucha mal, hacérmelo saber. Sí, se te escucha. bien. Sí. La comunidad LGBT, y creo que comunidad en general, yo siempre lo digo, suele infantilizar mucho a las personas con discapacidad. Entonces, como que no se lo planteaban. Yo terminé entrando en una colectiva feminista que se llama Artemisa, por medio de una novia que también tenía discapacidad y ya era parte de esa colectiva, pero fue como la primera vez con ella que se plantearon que podía ser posible este tipo de preferencias en el círculo de personas con discapacidad. También hay, bueno, por parte de la comunidad de personas ciegas, algo de homofobia, pero que viene derivada a vez de la mentalidad de la gente, ¿no? Pero en general, al menos yo nunca he sentido discriminación. Siempre digo, creo que he tenido más problemas por, yo que sé, barreras de accesibilidad y tal, que por ser persona LGBT. Porque a veces ni se lo plantean. No piensan que uno puede querer o tener preferencias, no sé, como que esa infantilización, ese ideal de persona con discapacidad, Angelito, no. ¿Cómo puedes pensar eso de una persona con discapacidad? Yo tengo una hermana pequeña que una vez le contaba a otra persona de mí y esa persona le decía, ¿cómo puedes decir que tu hermana tiene una novia o le gustan las mujeres? ¿Cómo puedes hablar así de mal de ella? Ya no puedes tener esas ideas. Creo que está teniendo problemas con el internet. Sí, creo que estamos con problemas de internet.
Sí, sí, por aquí hay lluvia. Oh, es por eso, sí. Sí, se cortó un poquito, pero luego, ahorita ya estás. Alison, Sí, 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 te ahora sí, escuchamos. te escuchamos. Sí. ¿se perdió alguna cosa de todo lo que dije? En Porque general Sí, casi no, un poquito. vale. solo el parte del final, ¿no? Que nos comentabas de tu hermana, que digamos, no le creían, o sea, la gente No en le su... creían. ¿Cómo puedes decir eso de tu hermana? ¿Cómo puedes hablar mal de ella? Incluso en mi Entonces, familia, al principio fue como, bueno, ya se le pasará, es una etapa, entiendo también pero que no tu son etapas. familia lo ha Bueno, asumido, ¿no? Disculpa, Valeria. Entiendo sí, que tu familia te sí, apoya. sí, mi familia me apoya, pero por un lado mi mamá es como, bueno, si te hace feliz, adelante, pero a la vez cree que son etapas. Es como, bueno, ya se conseguirá una pareja y se le pasará. Claro. Eh, y Gustavo, ¿cómo has sentido desde México, desde la comunidad grande y desde los movimientos que hay allá, ¿no? Porque allá sí hay bastantes movimientos, posibilidades y espacios nuevos, incluso en televisión, ¿no? Hemos visto series, yo recuerdo haber visto series web alguna, incluso han sido tanto en México como en Colombia la temática ha sido incluida ya hasta en la literatura popular y en las telenovelas, poco menos. Hay mucha producción en México. No sé cómo Claro, lo has sentido tú. sí, en cuanto al colectivo LGBT, la verdad es que México está dando un gran avance en materia de inclusión, ya que, pues como dices tú, la representación es más notoria últimamente. Hemos tenido inclusión de parejas LGBT en, en la televisora nacional, en televisión abierta, perdón, y creo que eso ha ayudado muchísimo a abrir la mente de las personas y pues ha sido un parteaguas en todo este movimiento. También en cuestión de derechos humanos se ha tenido un gran avance. La Suprema Corte de Justicia ha legislado a favor del matrimonio igualitario, a favor de las infancias trans. Bueno, todavía ese tema de las infancias trans todavía está un poco en discusión por parte del legislativo, pero en cuanto a matrimonio igualitario, se ha tenido un gran avance, ¿no? Eh, México está constituido por 30 estados, por 31 estados, y en más de 16 estados de estos ya es legal el matrimonio igualitario. Entonces, hemos tenido pues un gran progreso en cuanto a derechos humanos para la colectiva LGBT. En cuanto a personas con discapacidad, específicamente con discapacidad visual, todavía hay un ligero retraso en cuanto a accesibilidad, ajustes a derechos humanos, a toda esta cuestión. Es un poco más complicado, sobre todo porque como comunidad ciega hemos tenido pues un poco de desunión o de mala organización, ¿no? Para conjuntarnos y articularnos a favor de nuestros derechos y de nuestras luchas, ¿no? Entonces, ahí ha sido un poquito más complicado. Ahora bien, ¿cómo se interseccionan estas dos identidades, estas dos comunidades? Complicado, ya que por parte de las personas con discapacidad visual, que es la de la colectiva que yo puedo hablar, eh, todavía es ah, un poco difícil la cuestión de aceptar a personas LGBT dentro de las conversaciones de la comunidad ciega, ¿sabes? Últimamente me he topado mucho con personas, específicamente hombres cis heterosexuales, que se rehúsan un poco a usar lo que se le conoce hoy en día el lenguaje inclusivo.
esta cuestión de adoptar este lenguaje y de ser inclusivos con las personas no binarias, todavía les cuesta un poco de trabajo y se rehúsan y debaten, ¿no? Y el hecho de que existe ese tipo de situaciones todavía habla mucho de cómo está la situación, ¿no? Aquí dentro de la colectiva de ciegos y débiles visuales. Ahora bien, dentro de la comunidad LGBT también está esta parte de la accesibilidad, del rechazo, la exclusión que existe por parte de personas LGBT hacia personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidades. Esta cuestión también de discriminación en espacios o lugares seguros para la comunidad LGBT, pero inaccesibles para la comunidad con discapacidad. Todavía falta muchísimo, ya que este tipo de lugares generalmente se encuentran en plantas altas o con un acceso un poco complicado, ¿no? Entonces, para usuarios de sillas o para usuarios de bastón, pues es un poco inaccesible el acceder a esos espacios seguros para la comunidad LGBT. Claro. Y Básicamente, entonces, nos va por ahí el asunto. claro, entonces tú sientes que sí hay un avance, pero la visibilidad de lo múltiple, de lo interseccional, aún no se ha dado, tanto principalmente en los colectivos de personas con discapacidad visual, por lo que entiendo. ¿Cómo sería en tu caso, Valeria? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Sientes que pasa lo mismo en Brasil? Brasil que tiene ya una cultura bastante abierta, ¿no? Sus marchas del orgullo son bastante interesantes, bastante llenas de, bueno, personas. Ahora no vamos a poder por la pandemia. Es una pena eso. La segunda marcha. Abigail, si le hablas un poquito despacio también para que te entienda mejor. Ya, sí, olvido también eso. Y yo me pregunto, Valeria, ¿cómo trabajan la intersección de personas con discapacidad visual y comunidad LGTB? Y si se da, sobre todo en las organizaciones de personas con discapacidad visual, aunque también en organizaciones LGTBI. Olá, boa noite. Estou muito feliz de participar desse encontro. Falo aqui do Brasil, do estado de São Paulo, que fica na região sudeste do país. O país latino-americano mais próximo da minha cidade é o Paraguai, mas ainda é longe, 500 quilômetros. Aqui hoje, agora, são um pouco mais de 18 horas, já está à noite, já escureceu. Bom, eu sou uma mulher com deficiência visual e também transgênero, tenho identidade trans. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade muito difícil para a população trans, né? Somos considerados aí, já há vários anos, como o país que mais comete assassinatos contra pessoas transgêneros no país. E, ao mesmo tempo, temos a contradição de termos a maior parada LGBT do mundo, é a que acontece aqui no Brasil, no meu estado, em São Paulo. Inclusive, desde 2017, essa parada, esse evento passou a se preocupar com itens de acessibilidade. Existe uma mulher LGBT que é cadeirante e ela faz supervisiona, né, implanta toda a parte de acessibilidade na parada LGBT do Brasil, a maior do Brasil e a maior do mundo. Né? É uma parada que existe desde 1997 e só em 2017, 20 anos depois, ela começou a se preocupar com questões de acessibilidade, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Bom, no meu caso particular, de que tenho essa intersecção de deficiência visual e também LGBT, eu percebo que as pessoas que têm essas características, como, né, muitos dos presentes também nesse encontro, nós temos essa missão de levar essa dupla conscientização, porque nós sabemos que os espaços, né, como foi dito,
foi muito bem dito, os espaços que acolhem a população LGBT, os espaços de coletivos de luta LGBTs, eles não estão preparados para as pessoas com deficiência. Então, nós fazemos esse papel de levar essa informação, esse conhecimento e também, né, colocar acessibilidade para os espaços de luta LGBTs, né, e fazer eles entenderem que também existem pessoas LGBTs que têm deficiência. Isso também, o contrário, é verdadeiro. Nos espaços que estão preparados para a luta com deficiência visual, né, aqui no Brasil, nos espaços que são acessíveis para quem tem deficiência, não entendem da cultura, né? Não entendem dos direitos e da luta LGBT. E aí nós temos que fazer esse papel também, levar essa conscientização. Então, nós somos essa pessoa que faz essa ponte, né? Que tenta aproximar esses dois universos, que são bem diferentes, mas que tem como ponto comum, né? O enfrentamento de preconceito, o enfrentamento de exclusão, o enfrentamento de discriminação na sociedade. Eu acho que esse é o ponto que nos une, e mesmo que nós pertencemos a universos bem distintos. Então, eu acho que o nosso papel é muito fundamental, porque na medida em que nós aproximamos esses dois universos, nós conseguimos fazer uma luta única. Nós conseguimos fazer as pessoas com deficiência lutar pela bandeira LGBT e conseguimos fazer as pessoas LGBTs também lutar pela bandeira das pessoas com deficiência. Eu acho que isso é benéfico e fortalece a lutas dos dois segmentos. Claro, sí, pues es cierto. A pesar de que... Sí, se escucha bien, ¿no? Escuto, só vou desligar aqui barulho. Ya, otra vez mi internet. Entonces, claro, a pesar que como tú decías, ¿no? La marcha del orgullo de Brasil es una de las más, o si no la más grande, y que el 2017 recién se ha tomado. Parece que Abigail nuevamente tienes dificultades con el internet. Oi, não, eu estou aqui, só não entendi. Foi uma nova pergunta? No, sí, está, Suri, Sí, tu respuesta estaba bien. Estaba sí, bien tu ¿me escucha? respuesta. Sí, Yo ahora les sí, estoy Abigail. escuchando. Sí, ya se te escucha. Abigail. Se fue. Sí, Abigail nos comentaba, ¿no? Que cómo es contradictorio, ¿no? En Brasil tenemos las marchas más grandes, ¿no? Del colectivo LGTBI, y sin embargo todavía hay violencia, ¿no? Como nos decía Valeria, como nos decías, todavía están esas dos cosas, ¿no? Todavía falta que se reconozca, que se dé el acceso, ¿no? A las personas con discapacidad visual, ¿no? A las personas ciegas o con baja visión, que se les incluya en el colectivo LGTBI. Todavía vemos eso, ¿no? Cómo todavía se da digamos, esta falta de inclusión, ¿no? Incluso dentro de la comunidad LGTBIQ, a las personas con discapacidad. Todavía no se reconoce que una misma persona puede tener varias identidades, puede vivir con varias identidades, y tiene que ser reconocido en ambos espacios, ¿no? Reconocido en los espacios de personas con discapacidad visual, ¿no? De personas ciegas o con baja visión, y al mismo tiempo ser reconocidos en espacios, pues, en los que, como es la comunidad, ¿no? La comunidad LGTBI. Valeria, tú nos decías que Brasil está cambiando en algunas cosas, pero al mismo tiempo todavía hay barreras, ¿no? Que se tienen que vencer, que se tienen que buscar, que se reconozca a la persona en su totalidad, en su total identidad, ¿no? Porque una persona tiene derecho a tener una identidad sexual propia,
tiene derecho a vivir su sexualidad, ¿no? De una forma libre y sobre todo libre de violencia, ¿no? Y tener oportunidades, no tener discriminación, no tener dificultades, ¿no? En el acceso y en la inclusión en su comunidad. Creo que estoy de vuelta, no sé si me Sí, escuchan ya te otra vez. escuchamos, sí. Y Sí, bueno, estos intervalos. Y en ese sentido, en el sentido en que iba la conversación de la señora Elizabeth, la pregunta que yo les lanzo ahora como panel es, ¿cómo sienten ustedes el tema de la accesibilidad? Ya no hablemos solo de las organizaciones y solo del reconocimiento, porque sí es cierto, es un tema importante, pero ¿cómo sentimos el acceso a los distintos ámbitos que la comunidad LGTB IQ y las personas con discapacidad eventualmente nos puedan ofrecer como personas de esta situación interseccional? Llámese espacios recreativos, también espacios de conversaciones, acceso a contenidos de información, a poder tener charlas, conversatorios, donde podamos tener todo el acceso. ¿Qué tal están? Sí, de repente igual empezamos como hizo Abigail, ¿no? La primera ronda empezamos con Alison. Ha ingresado Guillermo Méndez. No sé quién es, no está invitado. Ok, lo quité, seguimos adelante. Gracias. Sí, bueno, Alison, como te decía, ¿no? Creo que Abigail tiene ahorita un poco de dificultad con el internet. Si de repente podemos ir respondiendo, ¿no? A la pregunta que ella nos hizo, ¿no? Como ya en otros ámbitos vemos nosotros quizás la discriminación, cómo vemos la exclusión o cómo vemos nosotros en este momento, ¿no? Alison. Se está cayendo el internet, creo, de varios. ¿Qué pasó? Sí, o si no está Alison, de repente empezamos con Gustavo. Gustavo, sí, estaba proponiendo justo eso yo antes de mi última caída del internet. Bien, pues creo que me adelanté un poco en la intervención pasada en cuanto a la accesibilidad a lugares de la comunidad, espacios como bares, discotecas, saunas, casas de encuentro incluso, ¿no? Toda esta cuestión de que son particulares y son como muy reconocidos dentro de la comunidad LGBT. En esta parte de inaccesibilidad, ¿no? De difícil acceso para las personas usuarias de silla de ruedas o personas usuarias de bastón, etcétera, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero también ahorita estaba yo pensando también en la cuestión de que es incluso difícil acceder a la información, como tú lo comentabas, sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos de protección, toda esta cuestión de que para las personas normovisuales, digámoslo, es un poco más accesible toda esta gama de información, ¿no? Acceder a ella. Sin embargo, para personas con discapacidad visual, auditiva o con algún tipo de dificultad intelectual o mental, pues es un poco más complicado acceder a este tipo de contenidos, ¿no? Ya que, bueno, al menos en México, la Secretaría de Salud Pública no está tan enfocada a las personas con discapacidad. Hay incluso los organismos que defienden los derechos humanos, como la CONAPRED o la CNDH, incluso sus mensajes son inaccesibles para todas las personas, ¿no? Hay infografías sin texto alternativo, hay videos sin
traductores de señas. Entonces, todavía falta muchísimo en esta cuestión de accesibilidad para las personas con discapacidad en cuanto a la información, ¿no? Ya sea de derechos humanos o, como lo comentaba en un principio, de salud pública, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, VIH, ¿cómo se llama? Papiloma humano, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones. Otra parte también importante es la cuestión de los métodos de protección, ya sea condones, PrEP o muchos otros tipos de métodos, pues es un poco más complicado el que primero se tenga la información por parte de la persona con discapacidad y segundo, que podamos como personas con discapacidad acceder a ellos, ¿no? Por ejemplo, un condón que es mucho más fácil de adquirir para la población en general, para un usuario de silla de ruedas, si el centro comercial donde ofrecen este tipo de métodos le queda lejos o le queda inaccesible, pues es un poco más complicado acceder a ellos. Y como son cuestiones más personales, íntimas, pues no es tan fácil que uno tenga la confianza de pedírselo a, no sé, a los padres, a amigos, o etcétera, ¿no? Entonces, Claro. todo esto de campañas y promociones de la salud, pues resulta inaccesible para las personas con discapacidad. Sí, definitivamente son muchos ámbitos, ¿no? Los que nos pueden generar dificultades de por sí para manejar nuestra vida de manera más autónoma. ¿Cómo ves este caso de la accesibilidad en el Brasil, Valeria? ¿Cómo has sentido tú que son los servicios de salud, la información sobre... É muito ruim, muito precário aqui no Brasil. São pouquíssimos lugares que oferecem a acessibilidade adequada. Existe uma legislação nacional, que é, né, a Lei Brasileira de Inclusão, desde 2016. Ela segue o Tratado Internacional, né? Ela foi criada para atender aí as demandas do Tratado Internacional, mas na prática muito pouco se concretiza, muito pouco é implantado. E nos espaços também para pessoas LGBTs também é mais difícil ainda. Então, somos nós que, no caso, ocupamos esses espaços e, a partir desse momento, eles conseguem olhar, lembrar que nós existimos e falar, olha, precisamos também desenvolver acessibilidade para as pessoas LGBTs com deficiência. E aí, alguns coletivos aqui no Brasil estão ainda começando, né, a olhar para as nossas demandas, para as nossas necessidades de acessibilidade, estão começando a fazer descrição das imagens nas redes sociais, estão começando a colocar intérpretes de Libras nos eventos, nas lives, mas ainda está muito pequeno, muito no começo. A grande maioria ainda não oferece nada. O governo que nós temos, ele incentiva muito pouco. Na verdade, o governo é muito omisso aí em exigir que esses direitos sejam cumpridos, e até na parte dos órgãos públicos, a grande maioria dos lugares não oferecem a acessibilidade. Então, a luta das organizações, como a ONCB aqui no Brasil, ela é muito intensa, né? Cobrando das autoridades, levando conscientização, levando formação, e as instituições elas são muito necessárias, porque é partindo desses coletivos, né, dessa união das próprias pessoas com deficiência, é que as mudanças estão conseguindo ser implantadas. Então, o papel da ONCB aqui no Brasil ele é fundamental para fortalecer essa luta. Muchas gracias, Valeria, por tus comentarios. Sí, vemos que la accesibilidad, el acceso está, digamos, se está dando, pero muy poco a poco, ¿no? Todavía
está muy incipiente, muy poco inclusivo, ¿no? En nuestros países. No sé si Abigail volvió. Sí, Porque está creo que también. estoy de vuelta otra vez. Sí, sí, Esto ya va a estás de ser vuelta. bien anecdótico. Sí, Todo- no sé si volvió Alison también. Sí, por aquí estoy. Ok. Eh, Que sí, tenía problemas de conexión. sí, nos damos cuenta. Alison estaba, en este caso, Abigail, si le planteas la pregunta. Ya, yo Sí, un poco iba la pregunta, ¿no? Sobre la discriminación, la falta de inclusión o la falta de acceso, ¿no? A la información, todo esto, la salud recreativa, todo lo que puedas encontrar. Yo creo que el acceso, sí, Sí, adelante, Alison. creo que vamos consiguiendo cada vez más el acceso y normalizar, sobre todo normalizar la educación sexual, que se pueda hablar en las familias, porque yo creo que esto empieza en casa. Yo siempre cuento, tuve la fortuna de que mi mamá desde muy pequeña me habló de educación sexual, de derechos. Ella es abogada y ella siempre fue súper abierta conmigo porque de joven no tuvo las herramientas para poder decidir y tuvo complicaciones, embarazo muy joven y ella decía, si yo hubiese sabido, yo no hago lo que hice. Entonces siempre recibí ese plus, ¿no? Yo creo que todos lo deberíamos de recibir, pero sí que es cierto que queda mucho trabajo por hacer, muchos espacios. Afortunadamente las personas con discapacidad cada día vamos, porque incluye, vamos creando esos espacios, ¿no? Hablando de esos temas tanto con personas de la comunidad como personas hetero, porque también otra cosa, esto viene liado con lo de la visibilidad. Muchas personas LGBT están por ahí como escondidas y no lo dicen abiertamente y se sienten muy solos, muy desatendidos, no tienen a nadie con quien hablar y eso es muy importante, creo yo. Yo al menos, sí. No, ya, sí termina la idea. Pero sé que tu pausa era casi finalizando, entendí Como para mal que la se vea, pausa. sí. Sí. Sí, yo al menos siempre me sentí bien, siempre sentí que era normal. Yo pensaba, ¿por qué no me pueden gustar chicos y chicas? ¿Por qué solo chicos? Pero sé de personas que sufrieron mucha discriminación por sus familias y no sabían con quién hablar, no sabían dónde buscar información, hasta que pudieron, por ejemplo, tener el acceso a Internet para empezar a buscar sobre salud, sobre temas de sexualidad, acompañamiento psicológico. Y en cuanto al acceso a la información, pues es el mismo, ¿no? Reivindicar que se describan las imágenes, que se genere contenido con audiodescripción. También lo mencionaba Gustavo, ¿no? Que te atiendan en la salud pública como persona. Da igual si eres o no de la comunidad, que te atiendan, que te expliquen las opciones que tienes a tu alcance, que puedas ir y comprar un método anticonceptivo. Claro, y en ese sentido, y en la misma línea, ya plantearles esta, que podría ser más o menos la última pregunta para deslizar nuestras conclusiones, ¿no? Eh, ¿Qué oportunidades sienten que tenemos ahora, en esta época, que tal vez antes no teníamos, o que nuestros pares de la comunidad LGTBIQ con discapacidad no tenían? ¿Cuáles creen que serían los retos a futuro? ¿Qué nos falta lograr? ¿Qué podemos lograr? ¿Cuánto podemos aportar? Y empiezo ahora con Alison para ir intercalando un poco el panel, a ver si es que nos podrías contar como desde allá. No sé si todos conocemos tanto. Centroamérica siempre es especial porque se habla poco de Centroamérica y siempre tiene mucho para decir y siempre tiene mucho para dar. Es extraño, pero es verdad.
Bueno, yo creo que en ese sentido la pandemia nos facilitó el trabajo porque la tecnología nos permite reunirnos de una manera que antes era muy difícil. Permite que cualquier persona donde esté pueda conectarse a un evento. Por ejemplo, esto creo que se grabará y se transmitirá el lunes con motivo del orgullo. Y eso es genial, porque eso nos permite, aunque aquí seamos poquitos, que el mensaje llegue muy lejos, y no solo que llegue el mensaje, que llegue de forma accesible, generado por nosotros mismos, lo que decía antes también, ¿no? Eso hace pensar, no estás solo, no estás sola, hay más, como nosotros somos todavía poquitos, o eso creemos, por eso decía, están por ahí escondidos. Pero me ha tocado escuchar en otros eventos a chicas que decían, es que yo pensé que era la única con discapacidad. Yo no creí que hubiese más, pero sí que los hay. Y eso, yo creo que la tecnología es nuestra gran aliada, como todo en la vida, ¿no? Es nuestra aliada para acceder a la información, a las lecturas, a la formación. Y tú, Valeria, ¿cómo lo ves desde Brasil? ¿Qué sientes que podríamos aportar? ¿Cómo y cuánto podríamos dejar para las generaciones futuras de personas con discapacidad visual LGBTIQ? Eu acredito muito na educação regular, nas instituições de ensino. É muito importante que os alunos jovens que ainda estão na escola tenham acesso a essas informações, tanto sobre questões de acessibilidade, quanto questões de gênero e sexualidade. São temas ainda muito tabu no Brasil, que há muita resistência para que se seja debatido esses temas nas escolas. Mas isso é fundamental para que as futuras gerações sejam mais tolerantes, né? Mais sensíveis, mais compreensíveis e mais abertas, tanto as questões de gênero e sexualidade, quanto as questões das pessoas com discapacidade, né? Se uma pessoa, quando criança, quando jovem, não tem esse tipo de informação, não tem acesso a esse conhecimento, depois que ela cresce, alcança uma idade adulta, 30 anos, 40 anos, fica muito mais difícil você mudar a compreensão dessa pessoa, a visão de mundo dessa pessoa. E aí ela acaba se tornando uma pessoa preconceituosa, que só vai reproduzir discursos de discriminação e exclusão. Então, a gente entende que a ação mais importante é sempre atuar junto às escolas, às instituições de ensinos, para garantir que futuras gerações sejam mais inclusivas. Sí, es cierto, la educación será siempre un espacio importante y la escuela como formadora pues nos ayudará, ¿no? Y en México, Gustavo, ¿cómo sientes el papel de las organizaciones por mejorar las condiciones, por aceptar los retos? Futuro. Bueno, creo que se está haciendo un gran progreso en cuanto a las instituciones, ya que, como decía Alison, ¿no? A partir de la pandemia y de que todo el mundo se ha tenido que refugiar en las plataformas digitales, en las redes sociales y todo esto, se ha mostrado un poco más, o nos hemos mostrado un poco más las personas con discapacidad, ya que a raíz de que pues todos estamos conectados dentro de una misma plataforma, dentro de una misma, dentro de un mismo espacio digital, pues empezamos a notar que todos somos diferentes y que existe una gran diversidad de personas, ¿no? Yo en esta pandemia pude conocer a mucha gente con discapacidad visual, motriz, etcétera. Entonces he podido escuchar sus voces, he podido, precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Generar conversaciones para que a partir de ellas pueda haber un cambio, ¿no? Entonces yo creo que por parte de las instituciones
se están abriendo los oídos a escucharnos, a ver lo que tenemos que decir y a aprender, ¿no? Entonces, yo vislumbro un futuro más incluyente. Sin embargo, creo que lo que nos toca actualmente a nosotros que estamos ahorita aquí es precisamente eso, empezar a generar conversaciones, empezar a mostrarnos, empezar a ser visibles como personas con discapacidad y personas LGBT, y que de ambas nos sentimos orgullosos, nos sentimos, pues, sí, orgullosos, ¿no? De vivir con esta doble identidad, ¿no? Entonces, creo que el primer paso y el paso más importante es mostrarnos ante la sociedad de que existimos, que aquí estamos y que merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades que las demás personas, ¿no? Abigail. Se fue otra vez. Pero pues No, ya, estoy de vuelta. Es la magia del internet. Vuelvo casi a punto. No se sabe cómo, pero vuelvo casi a punto. Entonces, ya. Es el precio de la magia que nos une. Sí, definitivamente. Todos los buenos deseos de todos aquí con el internet y con el tema de la conectividad. Sí, es cierto, ¿no? Como todos ustedes han dicho, a raíz de la pandemia nos hemos vuelto más visibles, hemos hecho más eventos como este, como otros que pensamos y esperamos seguir haciendo con ULAC. Y claro, ya desde el espacio más de ir concluyendo, podemos observar esto, ¿no? Hay dificultades con organizaciones de personas con discapacidad visual especialmente, también hay desconocimiento de personas en la comunidad LGTBIQ. Tenemos problemas de accesibilidad, sobre todo en el acceso a la información y a la salud. Esperamos continuar trabajando con nuestras organizaciones, sobre todo me alegra que ULAC esté comenzando este trabajo y esperar que sigamos en contacto, ¿no? Que no sea ni la primera ni la última. Y bueno, con esto darle el paso al profesor Dian, del presidente, secretario general de ULAC, ya le cambié de cargo. Abigail, muchísimas gracias. De verdad, para mí esta es una tarde feliz, es un día feliz, porque son años esperando este momento. La Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC en el 2016, en los eventos en Montevideo, tuvimos la oportunidad de invitar a personas del colectivo LGTBIQ a que nos acompañaran en nuestro evento como conferencistas y como personas de apoyo y guías. Ese momento fue muy especial y muy importante. Después, como Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, yo tuve la oportunidad y el honor de ir al primer foro de los países de América Latina y el Caribe, organizado por CEPAL, sobre la Agenda 2030. Y nuestros aliados para construir el mecanismo de participación de la sociedad civil fueron los colectivos feministas de América Latina y el colectivo LGTBIQ de América Latina. O sea, hemos trabajado juntos, hemos estado juntos. Ahora, abrir esta conversación, encontrarnos para vernos, para hablar de nuestras miradas, de nuestros desencuentros, ha significado un trabajo muy duro, pero estamos aquí. Elizabeth, gracias. Abigail, estoy feliz de volverte a encontrar, de verdad muy feliz. He aprendido mucho de ti, una enorme admiración por tu valentía, por tu inteligencia, por tu dedicación. De verdad que eres un ser humano extraordinario y admirable. Muchísimas gracias. A Alison, a Gustavo y a Valeria también. Hemos empezado un aprendizaje y una construcción. Eso es lo que es importante. A partir de hoy, nuestra Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC es más grande, más grande. Esta conversación en voz alta significa que hablemos abiertamente
de los procesos de discriminación negativa en contra de personas que han estado con nosotros, siempre han estado acá junto a nosotros, que muchas veces los hemos visto, otras veces no los hemos visto. Cuando los vimos, en algún momento los hemos ignorado, pero en otro momento hemos estado aquí, diciendo presente. Para rescatar esta tarde, fundamental y esencial en el proceso de la transformación, uno, como nos lo presenta Alison, la familia, el soporte, ese encuentro, saber que nos reconocen y que nos aceptan, que pueden existir distancias, pero que hay una cosa, el amor. Esta familia es fundamental y esencial. Segundo, como le plantea Valeria, el tema de la educación, importantísimo. Encontrarnos en la escuela, hacer presencia, con toda la diferencia y con toda la diversidad, en procesos reales de inclusión. Los grandes desafíos que tenemos los plantea Gustavo. Si es posible, este encuentro, a través de este mundo virtual, a través de este ecosistema virtual, que paradójicamente nos señala la distancia física, pero también la posibilidad del encuentro virtual. Reconocernos y encontrarnos, ir sumando, sabiendo que somos más y que día a día nuestra voz lentamente se levanta y cobra mucha fuerza. En la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, estamos felices. A partir de hoy, 28 de junio, tenemos una ULAC más grande, más diversa, más compleja, con más escenarios para incidir políticamente en todas las decisiones que nos afectan. Voces nuevas en esta conversación en voz alta. Elizabeth, Abigail, Alison, Gustavo, Valeria, muchísimas gracias. Para mí de verdad significa un enorme honor, un momento de enorme felicidad haber estado en este primer momento. Elizabeth, gracias. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Vin. Muchas gracias, Abigail. Ha sido un encuentro para mí maravilloso. Lograr realmente empezar. Siempre el primer paso no es fácil, pero lograrlo es fantástico. Y Alison, Gustavo, Valeria, gracias por estar aquí, porque comencemos, porque abramos la conversación. Por eso al iniciar decía, ¿no? Este es el primer encuentro. Queremos que hayan muchos más, queremos que se sumen otras personas y queremos que personas ciegas y con baja visión de los diferentes países latinoamericanos, de los 19 países donde está ULAC, también se vayan sumando, que vayamos creciendo una comunidad de amigos, de amigas, de amigues, en que nos reconozcamos como seres humanos, en que valoremos a la persona como persona, ¿no? Eso creo que es fundamental para ULAC, es fundamental para la Secretaría de Equidad y Género, y en este sentido quiero dejar el correo electrónico de la Secretaría a disposición de cualquier otra persona ciega o con baja visión de los 19 países en los que está ULAC, para que se unan a nosotros y sigamos construyendo. Entonces, el correo electrónico de la Secretaría es muy sencillo, es género, la palabra género, ¿no? @ULAC, ¿no? La sigla de ULAC, que es ULAC digital.org, ¿no? Igual en este video vamos a ver en la parte técnica para que lo tengan por escrito el correo, y a disposición de todas las personas ciegas y con baja visión de Latinoamérica. La Secretaría considera de que tenemos que trabajar por todas, por todes, porque sean visibles las personas, porque sean reconocidas, porque, como dicen, ¿no? La educación es fundamental, como dijo Valeria, ¿no? La familia y las oportunidades, ¿no? Esas oportunidades de cambio que se pueden ir dando. Creo que este ha sido un conversatorio fantástico, un conversatorio en el que sentimos que alcanzamos una meta, ¿no? Y que
de aquí para adelante sigamos trabajando. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cortamos? Ok.